YHVH, Jireh. YHVH es el nombre sagrado de Dios, y Jireh significa hacer aparecer, hacer visible, presentar, proveer, revelar. Así que YHVH, Jireh, significa el Señor hará aparecer, hará visible, presente, proveerá y revelará. Fue Abraham quien puso el nombre al lugar, y fue Moisés quien recordó su nombre y añadió las palabras: en el monte del Señor será revelado, o será provisto, será presentado, será hecho visible. ¿Qué sería revelado y hecho visible? La respuesta se encuentra en lo que ocurrió en ese lugar. Fue allí donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio, y cuando Isaac le preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero?, Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero en hebreo dice: Dios yireará el cordero. Yireh es la misma palabra con la que sería nombrado el lugar. Así que el nombre YHVH, Yireh, identifica el lugar donde Dios proveerá y revelará el cordero. El cordero será hecho visible en ese lugar concreto. ¿Dónde está el lugar llamado YHVH, Yireh? Es el monte Moriah. Entonces, ¿tiene el monte Moriah alguna conexión con la revelación de un cordero? Yo diría que sí, respondió él. Fue allí en el monte Moriah donde el evento principal de la historia de la humanidad sucedió, la crucifixión. Fue allí donde el Mesías fue crucificado como el Cordero. Así que Mesías fue revelado como el Cordero, en el lugar llamado Dios revelará el Cordero. En el lugar llamado Dios yireará el Cordero. De modo que todo sucedió en el lugar de la aparición del Cordero, donde el Cordero tenía que hacerse visible. Y en el lugar de la provisión, dije yo. Sí, de manera que lo que aparece en ese monte es la provisión de Dios, la provisión para cada necesidad, cada vacío y cada anhelo de nuestros corazones. El Mesías es el Cordero, y el Cordero es la provisión. Mesías es la provisión de todo. Sí, dijo el Maestro, todo ello ha sido provisto y revelado en ese lugar. La misión. Lleve cada pregunta sin respuesta, cada necesidad no suplida y cada anhelo no cumplido al Calvario, al monte Moriah, el lugar de la provisión de Dios. Génesis capítulo 22, versículos 7, 8 y 14. Lucas capítulo 23, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 29. El milagro de Moriah. Día 177. El hombre Alfa y Omega. Estábamos sentados en la planicie arenosa nada más pasar los terrenos de la escuela. Usando un palo de madera, el maestro comenzó a dibujar símbolos en la arena. El primero parecía ser la letra mayúscula A. El segundo era algo parecido a una herradura. En Isaías 44, dijo él, está escrito: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios es el primero de la existencia y el postrero. Y esto, dijo él señalando al primer símbolo, es el alfa, la primera letra del alfabeto griego. Y esto, dijo señalando al segundo, es la última letra del alfabeto griego, la omega. Estos son símbolos de Dios. Dios es el alfa, el comienzo de todas las cosas, y la omega, el final de todas las cosas. El alfa y la omega, la fuente de toda existencia, y su objeto. Así, en el último capítulo del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, está escrito: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como en Isaías, dije yo. Sí, pero en el libro de Apocalipsis las palabras se refieren específicamente al Mesías. Él es el comienzo y el fin, el primero y el último,
el Alfa y la Omega. Imagino que Él tendría que serlo. Entonces, ¿qué ocurriría si el Alfa y la Omega viniera al mundo? ¿Que Él se convertiría en el Alfa y la Omega del mundo? Se convertiría en el Alfa y la Omega de la historia, del tiempo. Su presencia haría que el tiempo dividiera la historia partiéndola en dos. Se convertiría en el fin, el Omega de un tiempo, de una época, y el principio, el Alfa del otro. AC y DC, la Omega del AC y el Alfa del DC. Él se convierte en el Alfa y la Omega de la historia, y en el Alfa y la Omega de todo el que lo encuentra Él. Él divide, de igual manera, la historia de nuestras vidas. Él se convierte en el Omega, el fin de nuestras vidas, nuestro AC, y en el Alfa, el principio, el nuevo comienzo de nuestro DC, el nuevo nacimiento. Después el maestro dibujó una línea en la arena uniendo el Alfa y la Omega. Todo tiempo procede desde el Alfa hasta el Omega. Así que el secreto es recibir cada momento de su vida desde Él, el Alfa, y vivir cada momento para Él, la Omega, porque Él es el Alfa y la Omega de la existencia, y el Alfa y la Omega de usted. La misión: en este día haga de Él su Alfa, reciba cada momento de Él y viva cada momento para Él como su Omega. Isaías capítulo 44, versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. La piedra alfa. Día 178. El altar fuera del lugar santo. Una pregunta, dijo el maestro. La salvación es la reconciliación de Dios y el hombre, el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué no podría haberse realizado la crucifixión en el cielo en vez de en la tierra? Una buena pregunta, dije yo, pero no tengo ni idea. El tabernáculo, la tienda de reunión, representaba esa reconciliación en el ámbito de los símbolos. Su parte más sagrada era el lugar santísimo, dentro del cual descansaba el arca del pacto y residía la gloria de Dios. Fuera de la tienda estaba el atrio, y en medio del atrio estaba el altar de bronce. Era sobre ese altar donde se sacrificaba el holocausto. Entonces, ¿qué parte del tabernáculo representa la morada de Dios, el cielo? El lugar santísimo. Sí, dijo el maestro, el lugar santísimo representa el trono de Dios en el cielo. ¿Y qué parte del tabernáculo representa la morada del hombre, la tierra? ¿El atrio? Sí, el atrio era el lugar más retirado del lugar santísimo, así como la tierra está lejos del cielo. El atrio era el lugar donde se trataba el pecado, el lugar de la sangre y la muerte, donde el sacrificio era llevado al altar y se sacrificaba. El pecado nunca podría existir en el lugar santísimo. Había que tratarlo fuera de la tienda. Esa es la respuesta, dije yo. La salvación nunca podría haberse realizado en el cielo, porque el cielo es el lugar santo, el lugar santísimo, y el pecado nunca puede morar allí. Y el cielo es el lugar de la vida eterna, así que la muerte nunca podría existir allí. Así que el sacrificio solo se podía realizar fuera del cielo. Hubo que tratar el pecado fuera del cielo, en el atrio exterior del cielo, la tierra. La tierra es el lugar de pecado y de muerte, y solo en un lugar de pecado y muerte se podría matar el sacrificio y quitar la muerte. Por eso el altar debe estar fuera del lugar santísimo. Por eso el sacrificio debía morir afuera. Y por eso Él tuvo que venir a este mundo, porque solamente aquí Dios podía llevar nuestros pecados, y solamente aquí Dios podía morir por ellos. Así que la cruz, el altar, solo se podía establecer en la tierra, y el sacrificio solo podía ser sacrificado en este mundo, en el atrio exterior, fuera del lugar santo, fuera de los lugares celestiales, para que nosotros pudiéramos dejar el lugar de pecado y muerte, y entrar en las puertas del cielo. La misión.
Usted habita en el atrio exterior del cielo, el lugar del sacrificio. Por lo tanto, la vida que viva aquí debe ser de sacrificio, una vida de amor. Comience hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 7. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos, capítulo 13, versículos del 10 al 13. Los misterios del Cordero, del 1 al 6. Día 179. Los Baalim. Él me hizo subir por una pequeña montaña. Cuando llegamos a la cima, nos encontramos con algo parecido a los restos de algún tipo de lugar de reunión antiguo. Uno podía discernir eso por los arreglos que tenían las piedras, las cuales claramente no había dispuesto así la naturaleza. Cuando Israel se alejó de Dios, dijo él, se volvieron a Baal. Baal era el dios de su alejamiento, el dios de su apostasía, los dioses de su apostasía. Verá, no había solo un Baal, sino muchas manifestaciones del mismo. Y los muchos eran llamados los Baalim, o los Baales. Había un Baal para todo, un Baal para cada deseo, cada indulgencia y cada pecado. Cuando usted se aparta de Dios, termina adorando a los Baalim. ¿Pero quién adora hoy a los Baales o los Baalim?, pregunté yo. Todo aquello a lo que dé el lugar más alto en su vida, aquello por lo que viva, si es algo que no sea Dios, ese es su Baal, y lo está adorando. Y siempre que uno se aleja de Dios, acude de una forma o de otra a Baal. Y hay un misterio en Baal, está en su nombre. ¿Sabe lo que significa Baal? No tengo ni la menor idea. Baal significa amo. Los hebreos pensaban que los Baales estaban ahí para servirles, pero era todo lo contrario. Debido a los Baalim, el pueblo de Israel terminó perdiendo todo lo que más valoraba. Verá, cualquier Baal que tenga, sea cual sea, siempre terminará dominándole, siempre terminará convirtiéndose en su amo. A algunos les dominan los Baales del éxito, a otros los Baales del poder, a otros los Baales del placer, la carnalidad y la lujuria, a otros los Baales del dinero, a otros los Baales del yo, pero todos ellos son los Baalim, los amos. Apartó su mirada del lugar de reunión y la dirigió hacia las montañas más distantes. ¿Y sabe qué más significa Baal?, preguntó él. No, Baal significa propietario. ¿Y qué revela eso? Uno termina siendo posesión del Baal al que adora. Termina siendo poseído por su posesión, por el ídolo al que sirve. ¡Qué diferente de Dios!, dije yo. Sí, dijo él, Dios es el verdadero amo, el verdadero propietario. Y a la vez el Dios que se da a sí mismo por usted se convierte en su posesión, para que al darse usted libremente a Él, ya no tenga que ser dominado o poseído por nada, sino por su amor. La misión. Identifique a su Baal, eso que le ha dominado. Sométase a la voluntad del amo y tendrá el poder para ser libre de ese Baal. Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 13. Primer libro de Reyes capítulo 18, versículos del 20 al 39. Oseas capítulo 2, versículos del 16 al 23. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 21. La máscara de los dioses. Día 180. El pan misterioso. Fuimos a dar un paseo por el desierto. Él iba hablando mientras caminábamos. Imagine lo que sería, dijo el maestro, vagar por el desierto y que la comida descienda del cielo. ¿Se refiere al maná del cielo?, pregunté yo. Sí, un milagro con una revelación, que el verdadero pan de nuestras vidas no viene de la tierra, sino del cielo.
y que no es lo terrenal, sino solo lo celestial, lo que puede llenarnos. Y como lo es el pan para nuestro cuerpo, así es la palabra de Dios para nuestra alma. Un cuadro asombroso, dije yo, maná del cielo. Lo es, dijo él, pero hay algo incluso más profundo. ¿Sabe lo que significa maná? No, ¿qué es? Exactamente, dijo el maestro. ¿Exactamente qué?, pregunté yo. ¿Exactamente qué?, respondió él. Eso es lo que es. ¿Exactamente qué es lo que es? Correcto de nuevo. Lo que es lo que es. En este punto no tengo ni idea de lo que usted está diciendo, o de lo que yo estoy diciendo. Maná realmente son dos palabras hebreas, ma y na, y literalmente significa ¿qué es esto? Así que maná es una pregunta que significa ¿qué es esto? Sí, respondió él. Lo llamaron maná porque no tenían ni idea de lo que era. No encajaba en ninguna de sus ideas preconcebidas, así que lo llamaron mahnaj. ¿Qué es esto? Así, el pan de Dios, la palabra de Dios y las bendiciones de Dios que descienden del cielo se llaman mahnaj. ¿Qué es esto? Significa que si quiere recibir las bendiciones de Dios, no puede recibirlas como algo con lo que está familiarizado, algo que ya esperaba, o algo que ya sabía. Debe recibirlas como mahnaj, como ¿qué es esto? Como alguien que lo recibe por primera vez, como un niño, continuamente sorprendido por su amor, anonadado por sus maravillas y abrumado por su gracia. Debe recibirlo como algo totalmente nuevo y se convertirá en algo totalmente nuevo y en pan del cielo. Abra su corazón al mahnaj de su palabra, al mahnaj de su gracia, al mahnaj de su amor, y nunca deje de vivir en la novedad y el asombro de un amor tan grande que debe dejarle diciendo, mahnaj. ¿Qué es esto? La misión. Hoy participe del pan del cielo. Busque el mahnaj de su palabra, el mahnaj de su amor y el ¿qué es esto? De su salvación. Éxodo capítulo 16, versículos del 14 al 18 y 30-31. Juan capítulo 6, versículos del 32 al 35. Maná. Día 181. El Masmerá. Estábamos viendo a uno de los jardineros que trabajaba en la poda de las ramas de un árbol frutal. ¿Ve lo que está usando?, preguntó el maestro. En las escrituras hebreas se llama el masmerá, el gancho de podar. Está podando la rama. ¿Sabe por qué? Dígame. Un árbol, dijo él, tiene una cantidad limitada de recursos y energía para distribuir entre sus ramas. Si una rama deja de dar fruto, obstaculizará la salud general del árbol y su capacidad para dar fruto. Drenará los recursos del árbol. Así que el propósito de la poda es quitar la rama que no da fruto o que está obstaculizando que el árbol dé fruto. La poda permite que el árbol redirija sus recursos a las ramas sanas que dan fruto y así poder dar incluso más fruto. ¿Y si uno no es jardinero?, dije yo, ¿cómo puede aplicar esto? Su vida en Dios es una rama de la vida de Él, un conducto de sus bendiciones. Y así como cualquier jardinero debe podar lo que no da fruto, así Dios también debe podar sus ramas para que den el fruto que se supone que deben dar. ¿Cómo se traduce eso en la vida? Para podar un árbol, el proceso de poda parece una pérdida. Así en esta vida, cada hijo de Dios experimentará algo que le parecerá una pérdida. Algunas cosas pasarán de su vida, otras serán tomadas. Le parecerá que son pérdidas, pero no lo serán. El propósito de la poda no es dañar al árbol, sino todo lo contrario. Es permitir que el árbol dé el fruto que debería dar. Así también en su vida con Dios. Cuando experimente pérdidas, no será para hacerle daño. Cada pérdida será redimida,
cada una será usada para hacer que usted se convierta en aquello para lo que fue creado. Así que no se estanque en lo que era y dejó de ser, sino en lo que vendrá, en los propósitos de Dios, el fruto que aún dará. Y no tenga temor al masmerá, el gancho de poda de Dios, porque tiene un solo propósito, que usted pueda dar el fruto que su vida desde el comienzo tenía intención de dar. La misión. ¿Qué pérdidas ha conocido en su vida? Dios las ha usado y las usará para producir una vida buena y nueva. Haga lo mismo. Úselas para bien. Salmo, capítulo 92, versículos 13-14. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Los secretos de la poda, del 1 al 3. Día 182. El misterio de la Kehilá. Estábamos oteando un valle estéril por el cual pasaba una de las comunidades nómadas del desierto. Con la ayuda de unos cuantos camellos y burros, llevaban todos sus bienes terrenales, cortinas negras para las tiendas, ropa multicolor y los utensilios de la vida diaria. ¿Cuál es el nombre dado al pueblo del Mesías como conjunto?, preguntó el maestro. Me sorprendió la pregunta, ya que no parecía tener nada que ver con lo que estábamos viendo. La Iglesia, respondí yo. Eso es una traducción. La verdadera palabra que aparece en las Escrituras es eclesia. Eclesia significa la reunión, la congregación o la convocación. Así que la Iglesia no es una organización física, lugar o edificio. Es la reunión del pueblo de Dios, la congregación del Mesías, sin importar dónde estén en la tierra. Pero hay más. Las raíces bíblicas de la palabra eclesia se remontan mucho más atrás. ¿La Iglesia se remonta a antes del Nuevo Testamento? La palabra sí, respondió él. La palabra eclesia aparece en la traducción griega de las Escrituras hebreas una y otra vez. ¿Para hablar de qué? Si no había iglesia entonces. Asombrosamente, la palabra se refiere a la nación de Israel. ¿Entonces a Israel se le llamaba la eclesia? ¿La iglesia? En un sentido sí. La palabra eclesia es una traducción de la palabra cajal hebrea o kehilá, palabras usadas específicamente para hablar de la congregación de Israel en su viaje por el desierto y su morada en tiendas en su camino a la tierra prometida. De hecho, el libro de Hechos habla de Israel en el monte Sinaí como la eclesia o iglesia en el desierto. Entonces, ¿Israel es una eclesia y la iglesia es Israel?, dije yo. Una Israel viajando por el desierto. Y ese es el misterio. La iglesia es la Kehilá, una caravana, un Israel de espíritu, que aún no ha llegado a casa, sino que está viajando en caravana, con tiendas, de peregrinaje, acampando en el mundo, siempre moviéndose, siempre alejándose más de Egipto y más cerca de la tierra prometida. La iglesia es la Kehilá, la caravana del Mesías. La misión. Viva hoy como en una caravana espiritual. Su meta es avanzar continuamente, alejándose más de Egipto y acercándose más a la tierra prometida. Éxodo capítulo 16, versículo 10. Hechos capítulo 7, versículo 38. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 9-10. Las dos Kehilá. Día 183. El quiasma. Estábamos sentados en sitios opuestos de una pequeña mesa de madera en uno de los patios de la escuela. El maestro metió su mano en una bolsa de tela, sacó unas cuantas piezas de un juego de ajedrez y las puso en la mesa en este orden: el rey blanco, el alfil blanco, el caballo blanco, el caballo negro, el alfil negro y el rey negro.
¿Qué patrón ve aquí?, preguntó él. Las fichas blancas están a la inversa de las negras y las negras a la inversa de las blancas. Se llama quiasma. Es un patrón que aparece en las Escrituras, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces Dios usó el patrón en su palabra, y no solo en su palabra, dijo él, sino en el tiempo. ¿Cómo? Él ordenó que el fin fuera como el principio, y el principio como el fin. Aún no lo entiendo. En el principio del tiempo, Israel desapareció del mundo, pero estaba profetizado en las Escrituras que al final de la era Israel volvería a aparecer en el mundo, un quiasma. En el comienzo de la era, el pueblo judío estaba esparcido desde Israel hasta los confines de la tierra, pero estaba profetizado que al final de la era serían reunidos, de los confines de la tierra, para regresar a Israel, otro quiasma. En el comienzo de la era, el pueblo judío fue expulsado de Jerusalén, pero al final de la era deben volver a vivir en Jerusalén. En el principio de la era, los creyentes en el Mesías fueron perseguidos por una civilización anticristiana. Así, al final de la era, está profetizado que de nuevo habrá una civilización mundial anticristiana y persecución contra los creyentes en el Mesías. Al comienzo de la era, el Mesías se fue de este mundo desde Jerusalén, y así, al final de la era, Él regresará a este mundo y a Jerusalén. Y por último, fue al comienzo de la era cuando los creyentes del libro de los Hechos caminaron por la tierra. Por lo tanto, al final de la era. Deben caminar de nuevo por la tierra, dije yo, y nosotros vamos a ser ese pueblo. Sí, dijo él, por lo tanto, viva como si fuera uno de ellos. Levántese como ellos lo hicieron. Vaya como ellos fueron, y venza como ellos vencieron. Es nuestro papel, nuestra parte y nuestro llamado, en el otro lado del quiasma. La misión. Viva hoy como si fuera uno de los creyentes del principio. Como ellos vencieron a su mundo, venza usted al suyo. Mateo, capítulo 20, versículo 16, capítulo 23, versículo 12, y capítulo 24, versículos 12, 13. Hechos, capítulo 2, versículo 17. La revelación, Nisan, Tishri. Día 184. El misterio idumeo. Estábamos mirando a un viejo volumen en la Cámara de los Libros, y específicamente una imagen, una litografía de los magos de pie ante el rey Herodes. La mayoría de la gente ha oído acerca del rey Herodes, dijo el maestro, y de cómo mató a los niños de Belén en su intento de matar al Mesías. Pero la historia tiene más, un misterio que comienza siglos atrás. En ese instante apartó su mirada de la imagen en el libro e hizo una pausa. Cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob, le dijo que tendría dominio sobre sus hermanos y hombres se inclinarían delante de él. Pero cuando Isaac bendijo a Esaú, le dijo que viviría por la espada y bajo el dominio de su hermano Jacob. Esaú se llenó tanto de ira que tramó la muerte de Jacob. Pero, ¿qué le ocurrió a Jacob? ¿Quiénes fueron sus descendientes? El pueblo judío, dije yo, Israel. ¿Y qué ocurrió con Esaú? Esaú también tuvo descendientes. Se les llamó los edomitas, y se convirtieron en la nación de Edom. La profecía de Isaac se cumplió. Los hijos de Esaú, los edomitas, vivieron bajo el dominio de Israel, bajo los hijos de Jacob. En tiempos del Imperio Romano, se les conocía como los idumeos. Pero fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Un idumeo se convirtió en rey de Israel. Un hijo de Esaú reinó sobre los hijos de Jacob. Y el hijo de Esaú era Herodes, dijo el maestro.
El rey Herodes era hijo de Esaú. Era la antigua batalla. Esaú luchando por la primogenitura y la bendición, e intentando tener dominio sobre Jacob. Pero entonces ocurrió otra cosa extraordinaria. Nació el Mesías. El Mesías era un hijo de Jacob y por lo tanto tenía la verdadera primogenitura y la verdadera bendición de dominio y señorío. Así que tenemos dos reyes, el verdadero y el falso, Esaú y Jacob, Herodes y el Mesías. Y así como Esaú planeó matar a Jacob, así Herodes, el hijo de Esaú, planeó matar al Mesías, el hijo de Jacob. Detrás de todo estaba